El hombre claramente no había cometido ningún crimen, pero aún así fue encerrado por sus vecinos en una caja de hierro, y el sheriff solo pudo ponerle más candados mientras rezaba para que lograra sobrevivir hasta el amanecer, porque cada vez que caía la noche, esas criaturas disfrazadas de humanos se reunían en el pueblo, se alimentaban de los órganos de las personas y solo desaparecían cuando salía el sol. La única forma de sobrevivir era refugiarse en casas protegidas con piedras con símbolos mágicos, pero el hombre, sin dichas piedras, solo podía acurrucarse en la esquina de su refugio de metal. Cuando volvió a mirar alrededor, las criaturas ya se habían reunido cerca. En ese instante, el hombre era como un cordero esperando ser sacrificado, y no le quedó más remedio que cerrar los ojos y dejar su destino en manos del azar. Al día siguiente, cuando el sheriff llegó a la caseta metálica, todo estaba en ruinas. El hombre había sido devorado por los monstruos. Ante aquella escena desgarradora, el sheriff ya no mostró demasiada tristeza. Estaba acostumbrado a tales horrores. Sin embargo, a partir de ese hecho, los sucesos extraños en el pueblo no dejaron de aparecer. Esta vez ocurrió en un restaurante. La familia de Jim acababa de mudarse al lugar, y el sheriff les advertía sobre las precauciones nocturnas, cuando de pronto, el brazo de una camarera comenzó a hincharse. Enseguida apareció sobre su piel un mensaje: matar al niño. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la mujer convulsionó y se desplomó en el suelo. Pero eso no era lo peor. En el refugio seguro sucedía algo aún más inquietante. Un hombre cavaba sin descanso un profundo hoyo, como si preparara un lugar para enterrar cadáveres. What the hell are you doing? You're freaking people out. I was just trying to get a head start this time. Las palabras de Víctor alarmaron al líder. ¿Acaso morirían aún más personas en el pueblo? No pasó mucho tiempo antes de que Víctor encontrara al niño Ethan. Aunque nunca se habían visto antes, compartían un lazo especial. Ambos podían ver al niño vestido de blanco. A Víctor aquel niño lo había protegido en muchas ocasiones, pero luego había desaparecido sin razón. Ahora que Ethan lo veía también, era señal de que algo grande estaba por suceder. Víctor decidió buscar respuestas. En el bosque volvió a encontrarse con el niño, pero en un abrir y cerrar de ojos, este desapareció de nuevo. Víctor pensó que se había ocultado en un hueco de los árboles, un lugar cuyo destino nadie conocía. Entonces recogió una piedra, dibujó en ella una cara sonriente y la arrojó dentro del hueco frente a Ethan. Al instante, la misma piedra cayó desde el cielo. Víctor aseguró que había muchos árboles parecidos, pero aquel en particular nunca lo había visto. De pronto, un dolor intenso le atravesó la cabeza y una sensación de peligro lo invadió. Al mismo tiempo, Jim y su esposa descubrieron que su hijo había desaparecido. Corrieron al bosque para buscarlo, pero pronto quedaron rodeados por una jauría de perros salvajes. Cuando estaban a punto de ser atacados, un disparo resonó. Víctor y Ethan habían llegado a rescatarlos. Al ver que su hijo estaba a salvo, los padres respiraron aliviados, ignorando que una amenaza aún mayor se acercaba silenciosamente a Ethan. De regreso en casa, la pareja no descansó. Comenzaron a escribir preguntas en la pared, tratando de descifrar cómo escapar del pueblo, pero no hallaban respuesta. Las palabras de la esposa los estremecieron. Todo había sucedido tan de repente que ya no podían distinguir lo real de lo imaginario. Mientras tanto, la camarera que había colapsado ya se había recuperado. Por miedo, no contó al médico lo que le había pasado. Ese temor abrió la puerta al demonio. Sara se acercó sigilosamente a un paciente y, sin dudarlo, le clavó un objeto afilado en el cuello. Luego empezó a hablar sola, como si negociara con un demonio. Cuando llegó la hora de la ronda, la enfermera descubrió el cadáver y, aterrorizada, salió corriendo. Pero al girarse vio que la puerta principal estaba abierta y las criaturas entraban lentamente al lugar. Al día siguiente, el ayudante del sheriff llegó con su equipo. En el suelo encontraron la piedra protectora caída y dentro los restos de los pacientes. La enfermera tampoco había sobrevivido. Jamás hubieran imaginado que todo había sido causado por alguien del propio pueblo. Sara, mientras tanto, ya había llegado a la casa de Ethan. Si lograba matarlo, cumpliría su pacto con el demonio y podría salir de aquel infierno. Lo que ignoraba era que, para los demonios, ella no era más que una simple pieza en el tablero.